Entonces decíamos que en los métodos para capital de trabajo existen varios métodos. Dentro de ellos decíamos el método contable, el método del periodo de fase y el método del déficit de acumulado máximo. El método contable, normalmente decíamos que era simplemente la diferencia entre el activo circulante menos el pasivo circulante. El método de periodo de fase, lo que se calcula es el desfase desde que se adquiere materia prima hasta que se tiene el dinero, o sea, se contabiliza los costos que se van a incurrir directamente en ese periodo. Y el método del déficit acumulado máximo, que se lo vamos a explicar, que es una diferencia entre la parte de ingreso y la parte de costo. Entonces, el método del déficit acumulado es un método más, por así decirlo, más preciso para determinar lo que va a ser el capital de trabajo. Sin embargo, requiere de algunos datos, ¿verdad? Datos de ingreso y de costo. Entonces, el cálculo de la inversión en capital de trabajo, decimos que supone tomar en consideración cuánto van a ser los flujos de ingresos y los flujos de costos que se van a tener que incurrir mes a mes durante cierto periodo de tiempo. Entonces, en la tabla que tenemos por acá, por ejemplo, tenemos los ingresos y los egresos. Si miramos acá están los ingresos durante, digamos, los 12 meses del año. Empezamos generando, no tenemos ingresos. Normalmente el ingreso es 0 en el 1, en el mes 2 y en el mes 3. Entonces son los ingresos que tenemos en esos 3 meses. Sin embargo, en los siguientes meses ya tenemos ingresos, 40, 50, 110, 200, 200 y ahí sucesivamente. Los egresos asociados al periodo son 60 en el primer periodo, en el primer mes, otros 60 en el segundo, 60 y después 150 y después van variando. Esos son los ingresos. ¿Qué se determina con los ingresos y los egresos? Se determina una diferencia o el saldo. Entonces, el saldo no es nada más que la diferencia entre el ingreso menos el egreso. Entonces, aquí el saldo tenemos 0 menos 60 menos 60, 0 menos 60 nos da menos 60, 0 menos 60 nos da menos 60, 40 menos 150 menos 110, 50 menos 150 nos queda menos 100, 110 menos 150 nos queda menos 40, 200 menos 60, 140, 200 menos 60, 140 y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos calculando la diferencia o el saldo entre los ingresos y los egresos cada mes. Una vez que se tiene el saldo, entonces se hace una sumatoria de los saldos acumulados, pero eso se llama método del déficit acumulado. Entonces vamos viendo cuánto es el déficit que se va acumulando. El déficit, recordemos que es la parte negativa. Entonces, en el primer mes yo tengo un saldo negativo de menos 60. Entonces mi saldo acumulado o mi déficit acumulado son 60. En el segundo mes tengo un déficit de 60. Con los 60 que ya tenía del primer mes, entonces me queda un déficit de 120. En el tercer mes tengo un déficit de 60, con los 120 del siguiente me queda 180. En el cuarto mes, 110 de déficit, con los 180 que tenía, 290. 290 con los 100 del quinto mes me queda 390. 390 menos 40 del sexto mes me quedan 430. Después, menos 430 más 140 positivo, porque ya el saldo es positivo, me queda 290. Después lo sigo haciendo, 290 con el 140 del octavo mes me queda menos 150. 140 menos 150 nos queda menos 10 más 50, 40 y así. O sea, vamos acumulando los saldos de los diferentes meses. Y entonces podemos tener que el saldo, ¿verdad? El saldo máximo que yo tengo acá se llama método del déficit acumulado y buscamos el máximo saldo acumulado. El máximo saldo acumulado es acá el valor de 430. Este 430 es el máximo déficit. Entonces, ese máximo déficit acumulado representa el capital de trabajo
que necesito para la empresa. Con este déficit o con este capital de trabajo, yo no tendría ningún problema durante los primeros meses de operación. ¿Ya? Si dispongo de un capital de trabajo de 430 al inicio, no tengo ningún problema, ¿ya? Porque es el máximo déficit. Entonces, este máximo déficit es lo que representa el capital de trabajo. Pero tengo que conocer cuántos son los ingresos y los egresos que voy a tener por cada mes. Ahora, estos 430 es lo que voy a poner como inversión. Recordemos que estamos hablando de inversiones. Entonces, inversiones en capital de trabajo sería 430. Es lo que tengo que tener disponible para que la empresa comience a operar. Con esos 430 no voy a tener problemas, nunca voy a tener déficit si tengo el capital desde el inicio. Entonces, de esa manera se obtiene lo que se llama el método de déficit acumulado, que sirve para calcular el capital de trabajo. Entonces, eso es en cuanto a las inversiones, ¿verdad? Recordemos, hablamos de inversiones fijas, inversiones diferidas e inversiones en capital de trabajo. Después tenemos lo que son los costos del proyecto, y dentro de los costos del proyecto, recordemos que hablamos de las erogaciones que van a realizarse para la obtención de un bien o la obtención de un servicio generado por el proyecto en un periodo dado. ¿Cuáles son los tipos de costos asociados al proyecto? Recordemos los costos de producción, los gastos administrativos, los gastos de venta y los gastos financieros. Son los 4 tipos de costos asociados a todo proyecto. En el caso de los costos totales de operación, recordemos la parte operativa, son la sumatoria de todos los costos que van a intervenir durante la etapa de funcionamiento. Entonces hay que hacer una tabla que refleje los costos operativos del proyecto, desde que inicia el proyecto en su fase operativa hasta el último año de la vida del proyecto. Aquí tenemos costos de producción, los costos por año, los gastos administrativos también por año, los gastos de venta por año y se totalizan. Estos gastos operativos totales, recordemos, es lo que nosotros vamos a necesitar en el flujo de caja. No vamos a estar poniendo estos costos por separado, cuánto es la producción, cuánto es el administrativo, no, los costos totales. Ahora, dentro de estos costos, lo único que no tengo que meter dentro de esta parte operativa son los gastos de depreciación y los gastos de amortización. Eso hay que ponerlo por separado, porque recordemos que vamos a construir el flujo de caja y eso me va a servir para ver en el flujo de caja cuánto es lo que se va a rebajar como escudo fiscal. Recordemos que en la parte del flujo de caja vamos a sumar y a restar lo que van a ser las depreciaciones y amortizaciones. Entonces, no es conveniente poner dentro de los costos operativos las depreciaciones y las amortizaciones. Se ponen todos los otros costos, menos eso, porque hay que ponerlos por separado. Dentro de los costos de producción, recordemos que los costos de producción son los costos asociados directamente con el proceso de producción. Hablamos de los costos de materia prima o lo que le llamamos el material directo, el costo de mano de obra directa, que es el costo del recurso humano, y algunos costos indirectos de fabricación, como lo que se refiere a mantenimiento, lo que se refiere a los cargos por depreciaciones, que hay que contabilizarlos, pero no meterlos ahí, recordemos, y otros costos indirectos de fabricación, como por ejemplo la parte de la supervisión, ¿verdad? Algunos insumos que se necesiten para la parte productiva, pero que no sean necesarios como materia prima para la producción del bien. Entonces, son costos que van a estar asociados, decimos, con la fabricación del producto o la prestación del servicio. Y que también hay que detallarlos por año, ¿verdad? Aquí tenemos los costos anuales de producción, materia prima, salario de personal, energía eléctrica, agua potable, mantenimiento de equipo que se va a necesitar para cada año respectivo y que tengo aquí los costos de producción. Estos costos de producción son los que voy a retomar y llevar a la tabla que ya había mencionado con anterioridad. Estos costos de producción que yo tengo aquí totalizados, recordemos, los voy a tener que reflejar ¿a dónde? En esta tabla, en los costos de operación. Aquí tengo costos de producción por año y esos costos de producción por año son los que deben de estar reflejados en la otra tabla. Ahora acá, ¿verdad? Que son estos datos que tenemos por acá. ¿Verdad? Esos datos son los que deben de ir directamente a la otra tabla.
Eso es en cuanto a los costos de producción. En el caso de los gastos administrativos, recordemos que son aquellos gastos que se vinculan directamente con la parte administrativa del proyecto, la parte de la gestión contable y que son necesarios para el proyecto. Hablamos ahí los gastos por salario, la parte de seguro, la parte de papelería y útiles de oficina, servicios públicos que se necesiten, ¿verdad? Agua potable, energía eléctrica, servicios de comunicación, la depreciación de los edificios, ¿verdad? O cualquier equipo o mobiliario de oficina, los impuestos y otros que se tengan que pagar. Todo esto es gasto administrativo. Por acá decíamos también en la pregunta que hacía Marco, por ahí, si nosotros pagamos servicios para la seguridad de la empresa, entonces aquí debe de ir como parte de los gastos administrativos los gastos pagados por la seguridad, la contratación, en este caso, de la empresa de servicio para garantizar la seguridad de la empresa. Entonces, igual hay que hacer una tabla que refleje directamente los costos por año. Aquí habla del salario del administrador, los servicios telefónicos, papelería y útiles de oficina, alquiler de local, materiales e insumos de limpieza. Por ejemplo, en lo que se refiere a la papelería y útiles de oficina, recuerden que aquí esto es una serie de datos. Por ejemplo, hablamos del papel bond, hablamos podría decir, de la grapa, podemos hablar de la tinta para impresora, podemos hablar de material que sirva para limpieza, podemos hablar de la anilla. O sea, hay que hacer un detalle de todo lo que voy a necesitar como papelería y útiles de oficina. Igual con los materiales e insumos de limpieza, ¿verdad? Jabón líquido, detergente, puede ser en este caso también lampazos, escoba. O sea, hay que hacer toda una serie de detalles para poder sacar en este caso el material de insumo. Normalmente lo que uno establece es el primer año, ¿verdad? No es que voy a ponerme a detallar todos esos costos por el 2016, 2015, 2016. Se calcula el del primer año y después se busca cómo hacer una proyección para el resto de años, ¿verdad? Igual que los salarios, igual para los servicios telefónicos. Uno detalla en una tabla para el primer año y después lo que hace es una proyección. Esa proyección se puede hacer con las tasas de inflaciones del país. Podemos utilizar la tasa de inflación promedio de los últimos 5 años, por decir algo. Y con eso hago la proyección de los gastos que se van a incurrir en los próximos 4 años. Solo proyecto un año a detalle y el resto de años se hace con la tasa de inflación. Tanto para los gastos también de operación, los gastos o los costos de producción. En el caso de los gastos de venta tenemos la distribución. Recordemos, esto tiene que ver con el proceso de distribución y comercialización de los productos o servicios. Y normalmente aquí hablamos de sueldos y salario de vendedores, comisiones sobre venta, combustibles y lubricantes, publicidad. Fíjense bien que aquí está la publicidad, ¿verdad? Que se hace durante la etapa operativa del proyecto. Transportación y flete, asistencia técnica a clientes y distribuidores, mantenimiento de todos los equipos de reparto, depreciación de todos los equipos de reparto. Son costos que están asociados al proceso de venta de los bienes o servicios que va a generar directamente el proyecto. Igual, todos estos costos hay que detallarlos también por año. En esta tabla pues salen únicamente los costos que se van a incurrir en la parte de venta dentro del proyecto. Por ejemplo, aquí se habla de publicidad nada más y de la parte de impuestos sobre venta. El impuesto sobre venta es un impuesto que se tiene que pagar normalmente a las alcaldías municipales por la venta de bienes y servicios. Ahí en la ley, ¿verdad?, de concertación tributaria se establece que hay un porcentaje de las ventas que normalmente se tiene que pagar a las alcaldías municipales y eso es una tasa del 1%. Entonces hay que ver cuánto es lo que se va a pagar. Si voy a vender 16,000, por decir algo, $16,000 al año, entonces esos 16,000 le calculo el 1%, que va a ser 160 y cada año voy a estar pagando, digamos aquí, 160 por impuestos sobre venta. O sea, este impuesto se calcula de los ingresos por venta. Dependiendo de los ingresos, voy a tener ese valor del impuesto. Igual,
se establece para el primer año y después se establece un pronóstico. Claro, en el caso del impuesto sobre venta, este cálculo de 1% se hace sobre los ingresos que va a generar el proyecto. En el caso de la publicidad, uno pronostica la publicidad del primer año y después lo otro lo hace por una proyección con tasas de inflación. Y por último, los gastos financieros, ¿verdad? Dentro de los gastos, que son, digamos, el pago de los intereses y otros gastos incurridos en relación al capital que se va a prestar. Recordemos que esto tiene que ver con lo que le llamábamos por ahí los calendarios de pago, cuando se hace una amortización de una deuda. Hay que ver en este caso los pagos de intereses. Eso dependerá de la tasa de interés que se vaya a necesitar para financiar el proyecto. Estos gastos financieros normalmente se ponen cuando los proyectos son financiados por alguna institución financiera, porque normalmente necesitamos saldar deuda con alguna entidad crediticia y se van a establecer dependiendo de las tasas de interés que cobre esa institución financiera. Entonces aquí solo lo que debe de quedar reflejado normalmente es el pago de intereses y cualquier otro gasto que en este caso se tenga que incurrir por algún servicio adicional que vaya a incurrir directamente la empresa. Entonces ya recordemos acá que dentro de los costos operativos se deben de poner 4 tipos de los costos, ¿verdad? Hablamos del costo de producción, los gastos administrativos, los gastos de venta y lo que son los gastos financieros, para totalizar lo que son todos los costos del proyecto. Ya después esto nos va a servir para poder establecer, digamos, el flujo de caja del proyecto. Todos esos datos hay que mandarlos después al flujo de caja. Entonces, en el proyecto se establecen o se detallan con las diferentes tablas que hemos mostrado por ahí y tenerlos presentes para establecer el flujo de caja del proyecto.